Amén, mis hermanos. Entonces leímos 1 Tesalonicenses 5:14 y 5:15. Estos pasajes, como ya Alberto venía comentando el domingo anterior, son prácticamente los consejos o las exhortaciones finales que Pablo da a la iglesia de Tesalónica. Los dos versos anteriores, Pablo nos habla de la relación de la iglesia con su liderazgo. ¿Qué actitud debemos tener hacia aquellos que nos sirven, que nos presiden, que nos amonestan? Pablo ahora va a tratar de la relación ya no solo de la iglesia con aquellos que están sirviendo entre nosotros, actitud de honra y de estima, sino que ahora Pablo va a tratar la relación entre los mismos hermanos. ¿Qué actitud debemos tener los unos a los otros? Pablo acostumbra al final de sus cartas a dar muchos consejos. Hermano, y uno se da cuenta que Pablo era un hombre con mucha sabiduría. O sea, realmente uno ve que Dios estaba inspirando a Pablo a decir estas cosas, porque uno pudiera leer estos versículos terminando una carta muy rápidamente. Pero hermanos, lo que dice Pablo en cada versículo es tan rico que yo nomás leyendo estos pasajes yo decía, no podemos avanzar tan rápido. Entonces vamos a tratar de ver lo que Pablo tiene para enseñarnos en estos dos versículos. Ahora, como decíamos, aquí Pablo nos va a enseñar cómo debe ser el trato los unos a los otros, pero especialmente con 5 tipos de cristianos problemáticos. Y esto es muy interesante, hermanos, porque yo cuando comencé a estudiar la carta de Tesalonicenses, yo decía, no, estos que tesalonicenses parecen casi ángeles. Parece una iglesia no de la tierra, sino del cielo. Y de verdad que es una iglesia muy ejemplar. Pero como nos vamos a dar cuenta, aún una iglesia en auge, tan ejemplar en tantos aspectos, puede tener cristianos que andan de manera disonante a lo que el Señor está haciendo en la iglesia. Entonces aquí Pablo nos va a mostrar 5 tipos de cristianos difíciles, problemáticos, y cómo tratar con ellos, ¿sí? Para que eso no afecte la armonía, el crecimiento y la edificación de la iglesia. Entonces Pablo nos va a mostrar cómo debemos tratar con las ovejas rebeldes, cómo tratar con las ovejas preocupadas, con las ovejas débiles, las ovejas que causan problema y las ovejas que son en un sentido malas, como dice John MacArthur. Entonces esto va a ser bueno, mis hermanos, por 2 lados. Primero, a veces hay un tipo de idealismo falso. No, es que aquí como los hermanos hablan de la iglesia y del amor, esta iglesia debe ser perfecta. Bueno, hermano, eso es un idealismo, porque no existe la iglesia perfecta. O si existe, cuando usted llega, se dañó. Entonces, a veces la palabra es clara en enseñarnos cómo tratar cuando aparecen los problemas, las dificultades, o cierto tipo de cristiano que no es el cristiano muy ejemplar, ¿sí? Aún, y escúcheme esto, hermano, para que no se escandalice, aún las iglesias más gloriosas que tiene el Nuevo Testamento, como Jerusalén, tenía un Ananías y un Zafira. O como Tesalónica, tenía unos débiles, unos incrédulos, unos de poco ánimo, unos, bueno, lo vamos a leer ahorita, ociosos. Aún las iglesias más gloriosas tienen este tipo de cristianos. ¿Cuánto más nosotros? ¿Sí? Entonces, por un lado, este pasaje nos va a servir para librarnos de esa alta expectativa. Ay, es que el hermano me hizo y yo nunca pensé que me... Bueno, está equivocado en su expectativa, hermano. ¿Sí? Eso, o sea, usted no puede tener esa idea de que son ángeles, son querubines, no, hermanos. Esa no es la idea de una iglesia. La iglesia no es un museo de héroes. La iglesia es un hospital de personas con pecados, que luchan con sus pecados. Entonces cuando usted llega a un hospital, usted dice, ay, yo no pensé encontrarme aquí un enfermo. ¿Cierto que no, hermano? O si usted llega con esa idea al hospital, si llega está muy equivocado, hermano. Entonces a veces tenemos esa idea con la iglesia, ¿cierto, hermano? Yo nunca pensé. Bueno, hermano, entonces llegó a un lugar equivocado. Cuando llegue al cielo usted sí va a tener esa seguridad. Allá no va a entrar nada inmundo, nada sucio. Mientras estamos en el proceso de la edificación, nos vamos a encontrar
estos asuntos. Ahora, el otro punto que es importante entender que Pablo nos va a enseñar con este pasaje es que el hecho de que hayan ciertas realidades, que hayan ciertos tipos de cristianos que no son tan ejemplares, tampoco nos debe llevar a la indolencia. No, es que el hermano es así, allá él con su vida. No, es que eso pasa y no podemos hacer nada. No, Pablo nos va a mostrar que existen ciertos tipos de cristianos para ayudarlos. Para nosotros tener una actitud correcta para sacarlos de su situación. Entonces eso también nos libra de la indolencia o la indiferencia, que a veces nos acostumbramos, no, es que ese hermanito sí es que nunca cambia y allá él va a darle cuenta al Señor. Pues tampoco es la actitud cristiana, hermanos. Entonces aquí Pablo va a dar un equilibrio entre ver la realidad y nos va a instruir cómo tratar con esa realidad. Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar leyendo los versículos. Son versículos que, hermanos, para mí fue me sentí muy exhortado. Me sentí muy instruido por este pasaje. Yo creo que el Señor tiene muchas cosas preciosas para decirnos. Entonces dice ahí: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Pablo comienza con un ruego. Es curioso que Pablo siempre que va a dar un mandamiento lo hace con la tónica de ruego, con la tónica de súplica. Pablo no se imponía, pero sí rogaba. Y estas cosas, cuando son en ruego, también nos muestran la importancia que tienen. Usted no ruega por cualquier cosa, ¿cierto? Cuando usted quiere algo, usted lo pide. Si no se lo dan y no es tan importante, usted pasa o busca una solución. Cuando usted dice, no, pero por favor ayúdeme. Cuando usted dice esa palabra, se lo ruego. Cuando algo urgente, ¿cierto, hermano? Usted solo usa esa palabra cuando es algo muy, muy importante, muy necesario, muy indispensable. Entonces, esto que vamos a leer aquí, mis hermanos, es algo muy importante. Parece un consejo rápido, pero es un ruego sublime, santo, y ojalá cada uno de nosotros lo guardemos en nuestro corazón, porque es un ruego para todos. Dice ahí: también os rogamos, hermanos. O sea, Pablo no va a hablarle a los líderes. Pablo no va a hablarle a los hermanos que nos pastorean o presiden. No, Pablo va a rogarle a la iglesia, a los hermanos en general. Esto que vamos a ver, claro que en un sentido lo deben cumplir aquellos que sirven entre nosotros, los que veíamos la vez pasada, aquellos que nos pastorean, que nos enseñan, que nos exhortan. Esta es una función que es de ellos también. Pero aquí el mandamiento es general. Aquí todos somos responsables en cuanto a esto que se nos va a decir. Porque nosotros debemos saber que como iglesia nosotros tenemos deberes comunitarios. La vida cristiana no solo se trata de mi actitud con Dios y mi relación con Dios. Claro que esa parte es vital, importante, pero la vida cristiana también trata de mi relación con los otros cristianos. Y yo tengo unos deberes hacia la iglesia. La iglesia, claro que tiene unos deberes hacia cada uno de nosotros, pero nosotros también tenemos deberes los unos con los otros, que son deberes intransferibles. O sea, yo no puedo decir, no, eso es responsabilidad de fulanos. No. Como alguna vez decía, aquí no es de sutano, sino un asunto de nosotros. ¿Se acuerdan esa vez? No de ustedes, sino nosotros. Todos tenemos responsabilidad los unos a los otros en cuanto a la salud espiritual de la iglesia, en cuanto a la edificación. Entonces aquí Pablo lo primero que nos dice es que es un ruego hacia todos. Y es muy importante, si usted tiene ahí su Biblia abierta, abra 1 Corintios 12, 25, donde Pablo nos dice que Dios diseñó la iglesia como un cuerpo especialmente por eso, para que este cuerpo funcione en armonía y todos nos cuidemos. Dice ahí 1 Corintios 12, 25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. O sea que cuando los miembros no se preocupan todos los unos por los otros, va a haber ¿qué? Desaveniencia.
Y es cierto, hermanos, si ustedes esperan que nosotros que servimos, que cuidamos la iglesia, que pastoreamos entre los hermanos, cumplamos todo, ¿sabe qué va a suceder? Va a haber desaveniencia. Porque por más que uno quiera y se preocupe por los hermanos y exhorte, amoneste, instruya, realmente siempre vamos a ser insuficientes para suplir la necesidad de todo el pueblo. Y no solo vamos a ser insuficientes, no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad, como dice Efesios 4, es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que nuestra responsabilidad es enseñarlo, instruirlo y perfeccionarlo para que todos cumplamos con la edificación de la iglesia. No todo es nuestra responsabilidad. Hay unas responsabilidades que son nuestras y debemos hacerlas, como dice la palabra. Y ustedes deben reconocer cuando se trabaja y se hace esa labor, como veíamos la vez pasada. Pero lo que vamos a ver hoy es una responsabilidad de todos, hermano, para que no haya desaveniencia. Porque cuando es todos, vamos a darnos cuenta que vamos a poder cumplir una labor mucho mejor, como decía D.L. Moody. Mejor 10 haciendo 10 funciones y no uno solo haciendo lo de 10 hombres. Mucho mejor, ¿cierto? Entonces Dios repartió y diseñó la iglesia como un cuerpo para que la iglesia misma cumpla sus deberes colectivos y así el rebaño pueda ser edificado y cuidado de una manera más completa y amplia. Entonces la vida cristiana, mis hermanos, no es una vida individualista, no es una vida egoísta, no solo se trata de usted, sino como dice acá, debemos preocuparnos todos. Y Pablo le dice, os ruego, hermanos, sienta que ese ruego es para usted. Y sienta que ese ruego es para mí, para todos. Amén. Entonces, bueno, vamos a ir a ver qué es lo que nos ruega Pablo a todos. Ahora vamos a entender que ese todos o esos hermanos va a tener un énfasis a aquellos cristianos, como lo vamos a ver viendo en los versículos, que son un poco más maduros, más espirituales, más estables, en comparación con los que vamos a estar considerando. La iglesia de Dios va a tener la responsabilidad de servirnos los unos a los otros y mayormente los que han madurado un poco más. En la iglesia hay estados de madurez espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Pues por el contraste que Pablo va a poner entre los débiles, los ociosos, los de poco ánimo y pues los que se entienden que están fuertes, animados y con fe. Entonces dice ahí, 5:14, también os rogamos, hermanos. O sea, además de las otras cosas que ha venido rogando Pablo, esto también nos va a rogar. Que amonestéis a los ociosos. Entonces el primer tipo de oveja difícil que Pablo muestra acá son las ovejas ociosas. No solo es una ociosidad en el sentido de pereza espiritual, sino el término en el griego es atactos, que en el griego no tenía tanto que ver con una idea, con una persona perezosa, sino tenía que ver con una persona desordenada en su comportamiento. Por ejemplo, cuando usted tenía un ejército y todos estaban en línea, el soldado que no estaba en línea o el soldado que no estaba marchando en la sintonía que estaban los demás, era una persona atactos. O sea, una persona desordenada. Esa puede ser la traducción más exacta. Entonces Pablo dice que en la iglesia pueden haber atactos. O sea, personas desordenadas, personas que están desocupadas o indiferentes en cuanto a sus deberes y estilo de vida como cristianos. Hay personas ociosas, ¿no? Esta iglesia de por sí era una iglesia trabajadora. Una iglesia que iba marchando, iba dando fruto, estaba predicando el evangelio, tenía una obra de amor, un trabajo incansable. ¿Se acuerda que lo veíamos? Pero en medio de esa iglesia que iba marchando, Pablo sabía que habían personas ociosas, personas que eran indiferentes, personas que tenían una vida desordenada, personas que no iban alineadas en la medida que iban todos los miembros de la iglesia. Entonces podemos pensar que mientras la iglesia estaba preocupada en evangelizar y predicar el evangelio en Tesalónica, habían cristianos que estaban preocupados en otros asuntos. Podemos pensar que aunque en Tesalónica habían cristianos que se congregaban regular, fielmente, oraban, escuchaban la palabra y crecían, habían unos que no. De vez en cuando venían,
De vez en cuando oraban. Una vida cristiana desordenada, ¿sí? Mientras la iglesia crecía, avanzaba, habían cristianos que se estaban quedando como al lado, rezagados, indiferentes, enredados con las cosas de esta vida, tal vez enredados en sus pecados. Eso sucede, ¿no, hermanos? Aún las mejores iglesias, aún las mejores familias pueden tener ese tipo de cristiano que usted dice, oiga, la iglesia va así, en una armonía, en una alegría, y el hermano va como para otro lugar, ¿no? Como extraviado. ¿Cierto que eso sucede, hermanos? Bueno, esos son los cristianos que Pablo aquí usa, ociosos o desordenados, o esos cristianos insubordinados que van desalineados en sus responsabilidades espirituales. Usted puede estar pensando en alguien, ¿no? Usted puede estar diciendo, uy, ese soy yo. Sí, bueno, la palabra va a enfatizar qué debemos hacer con este tipo de hermanos. ¿Qué vamos a hacer cuando vemos que un hermano no se congrega regularmente como los otros? O cuando vemos que un hermano no se está santificando regularmente como los otros. ¿O qué vamos a hacer cuando la familia de un hermano no está en la armonía que están las otras familias? ¿O qué vamos a hacer cuando la vida devocional de uno de nuestros hermanos no está en armonía a la vida devocional que deberíamos tener como cristianos? Y vuelvo a decir, ¿qué vamos a hacer? No qué voy a hacer, sino qué vamos a hacer. Porque en muchos casos uno piensa, no, los hermanos están andando, mírelos ahí tan bonitos, bien juiciosos, mire las filas ordenadas, todos con su Biblia, van bien. Pero en la realidad, tal vez alguno se da cuenta en el diario vivir que no todos estamos en esa misma armonía. Entonces ahí es donde todos en cada lugar, con las relaciones, con nuestras familias, con el compañerismo que tenemos, nos damos cuenta que pueden haber personas indisciplinadas espiritualmente, ociosas, haciendo las cosas mal. Entonces cuando eso sucede, ¿qué debe hacer la iglesia? Bueno, la iglesia debe procurar ayudar a esta persona que está en tal situación. Y la instrucción que Pablo nos dice ahí en el verso 14 es la siguiente: que amonestéis a los ociosos. O sea, cuando un hermano entre nosotros, y esa palabra hermano es general, hermanos. Ese hermano que Pablo está diciendo, aquí puede ser un esposo, una esposa, un hijo, puede ser un amigo, uno de los jóvenes, uno de los más mayores, una de las hermanas de la iglesia, cualquiera. Cuando Dios nos permite que si mi esposa me viera a mí, que estoy siendo indisciplinado, desordenado en mis deberes espirituales, que no estoy orando, que no me estoy congregando, que no estoy haciendo las cosas que debería hacer, ¿ella qué debería hacer por amor al Señor, por amor a mí, por amor a la iglesia? Amonestarme. ¿Qué es el verbo amonestar? Bueno, el verbo amonestar en el griego tiene la idea de advertir. Conlleva la idea de ayudar a alguien a entender o alertarlo sobre las consecuencias de sus acciones. O sea, cuando usted ve en su diario vivir que su hermano, volvemos ahí entre paréntesis, sea su esposo, sea su hijo, sea un joven, sea la pareja, sea la persona, el hermano está siendo indisciplinado, indiferente, desordenado en su vida cristiana, nuestra responsabilidad es amonestarlo, advertirlo, decirle, oye hermano, ¿tú no te das cuenta que esa vida que estás llevando no es agradable al Señor? ¿Tú no te das cuenta que te estás enfriando? ¿Tú no te das cuenta que estás dejando de orar? ¿Tú no te das cuenta que estás dejando de congregarte? ¿Tú no te das cuenta que estás enterrando tus dones y talentos? ¿Tú no te das cuenta que tu familia está mal? ¿Tú no te das cuenta que espiritualmente has bajado el nivel? Eso tenemos que hacerlo, ¿quiénes? Los unos a los otros. Ahí es donde no podemos ser indiferentes. Yo veo que mi hermano está mal, claro, primeramente tengo que orar, pero de una manera cariñosa, amorosa, afectiva, de una manera donde yo me preocupo por él, yo tengo que hablarle. Ahora, ¿saben qué, hermanos? A veces los hermanos nos llaman, hermanos, que fulano está andando así para que hablen con él. ¿Y por qué no habla usted con él? Yo no entiendo por qué usted no habla con él. ¿Acaso no es una responsabilidad de todos nosotros?
Ahora, yo les voy a decir algo, hermanos. Es diferente cuando nosotros hablamos con alguien que cuando cualquiera de los hermanos habla. ¿Saben por qué? Porque le digo, hermano, quiero hablar con usted. No, la persona se pone pálida, ya no quiere venir a la iglesia, no responde los mensajes, porque ya siente que es algo mucho más serio y no necesariamente es algo serio. ¿Me hago entender? Cuando ya hablamos con alguien es porque tal vez pasó ciertas, ya está cogiendo otro color y es algo más serio. Pero lo normal, hermanos, es que deba existir ese tipo de amor entre cada uno de nosotros para amonestarnos. Es una manera que Dios nos da de amarnos y de ayudarnos los unos a los otros. Me gustaba mucho el ejemplo de Nehemías. No tenemos el tiempo para leerlo, pero dice que un día Nehemías, claro, ellos estaban bajo el Antiguo Testamento, salió y se dio cuenta que los israelitas estaban quebrantando el sábado, estaban vendiendo, estaban comprando y estaban haciendo un poco de cosas. Y Nehemías se indignó y los amonestó. Y les dijo que por esas cosas venía el juicio de Dios, así que se cambiaran sus conductas. Nehemías tenía amor hacia ese pueblo. Y así como hacía Nehemías, los profetas, los apóstoles, Jesús, y así como hace la Biblia con nosotros, nosotros debemos hacer los unos a los otros esto. Entonces, por ejemplo, su esposo, no sé si su esposo haga eso, pero si lo llegara a hacer, dice, hoy no quiero reunirme. La esposa con amor de decirle, amor, ¿cómo vamos a dejar de reunirnos? Lo que hoy es el día que hacemos memoria al Señor, el día que oramos con la iglesia, adoramos al Señor y escuchamos su palabra. No puede ser ocioso. No es que quiero descansar, descansas en la tarde. No es que tengo una visita, que vengan en la tarde. ¿Sí? Y así, cuando sabemos de esas situaciones que uno sabe que son una desobediencia a la palabra del Señor, a lo que el Señor espera que andemos como pueblo suyo, debemos amonestarnos. Es parte del amor mutuo que debemos tener. Es la manera como nos cuidamos y como cuidamos generalmente al ocioso. Hay personas, hermano, que si las dejamos bajo su propio corazón, se apartan. Es que son tan descarados que a veces dicen, no, es que el Señor me está mostrando. No, ni el Señor nunca te va a mostrar algo que esté fuera de la palabra. El Señor nunca te va a mostrar algo que invalide lo que Él ha dicho, lo que Él ha enseñado. Eso no es Dios, eso es tu propio corazón engañoso y perverso. Más malo que todas las cosas. Busca obedecer a Dios y su palabra. Pero si no se le amonesta, ¿qué hace la persona? Cuando la persona no se le amonesta, ¿saben qué dice Eclesiastés? Cuando no se sentencia la mala obra, los hijos de los hombres se predisponen a cumplirla. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo hago algo malo y nadie me dice que está mal, yo me afirmo en esa maldad y la hago descaradamente. ¿No es así? Deje que su hijo haga algo malo y no lo corrija. A ver si su hijo no se vuelve descarado en su necedad. Pero así es la vida espiritual, hermanos. Si nosotros no tenemos hermanos que nos hablen, nos exhorten y nos amonesten, nos volvemos descarados. Entonces la responsabilidad de la iglesia cuando ve un ocioso, cuando ve a alguien desobediente, cuando ve a alguien así es, en amor, con todo compañerismo, se le debe exhortar. ¿Cierto? Esas son nuestras responsabilidades hacia la oveja desordenada, hacia la oveja ociosa, hacia el hermano que va caminando un poco diferente. Las otras ovejas tienen que llamarlo, las otras ovejas tienen que exhortarlo, las otras ovejas tienen que animarle. Entonces, si usted conoce un ocioso, usted ya sabe qué responsabilidad tiene que hacer. Hermano, yo he visto que tú en esta parte, hermano, eso como hijo de Dios, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dejar de hacer aquello? ¿Cómo? ¿Me hago entender, hermanos? Eso es un deber. Esa es la manera como nos cuidamos y especialmente cuidamos a aquellos que están viviendo una vida cristiana débil, incorrecta. Entonces, como dice Pablo a los Gálatas, vosotros que sois espirituales, porque hay algunos que nos sentimos más espirituales y hasta de pronto lo somos en comparación a otros. Pero si usted se siente espiritual, una manera de ser espiritual y maduro es ayudando a los débiles. Es amonestando al que está. En vez de, yo sí hago, yo sí soy. En vez de eso, de jactarse, hable con su hermano. ¿Me hago entender, hermanos? Porque a veces nos jactamos, nos enorgullecemos, pero no hablamos.
no amonestamos. Entonces la verdadera espiritualidad es una espiritualidad que se manifiesta en la preocupación los unos por los otros. Entonces si usted ve a alguien ocioso, en amor, con la gracia de Dios, adviértalo, llámelo a la responsabilidad, llámelo a ordenar su vida en el Señor. Entonces, primer tipo de ovejas que nos debemos ayudar en la iglesia: la oveja ociosa, la oveja rebelde, la oveja desalineada, ¿sí? La oveja desalineada. Ahora, sigue diciendo: que alentéis a los de poco ánimo. Literalmente esa palabra significa poco ánimo, alma pequeña. Una palabra más española, a los desanimados. Si necesitamos alentar a las personas que están desanimadas, desalentadas. Hay cristianos que tienen una fe muy sólida, de verdad que sí, hermano. Hay cristianos que son muy fuertes, muy valientes, muy esforzados. Pero hay otros cristianos, hermano, que uno se da cuenta, hermano, siempre está triste, siempre está desanimado, siempre está angustiado. Eso parece que el hermano viviera una novela de esas mexicanas donde todo es tragedia, donde todo es difícil, donde el hermano no es la persona que más sufre en el mundo. Entonces ese tipo de personas son generalmente tristes, ese tipo de personas que son generalmente melancólicas, que usted dice, uno a veces escucha ese tipo de personas, uno dice, oiga, qué vida tan difícil. Y en últimas no es tanto la vida que lleva, sino el poco ánimo que tiene en su corazón. Entonces Pablo nos habla de los cristianos así. Usted no sabe, estos hermanos que uno lo escucha y uno lo ve, hasta orando, uno dice, uy, pobre hermano. Todo es tan difícil, todo es tan... Pero en realidad lo que pasa es que hay personas que tienen la inclinación a ser muy temerosas, muy melancólicas, muy incrédulas. O sea, poco gozo, poca fe, poca paciencia, poca alegría. Son esas personas que solo ven lo malo, no pueden agradecer por lo bueno, solo ven su pecado, no ven la obra de Cristo, solo ven los peligros y no ven el cuidado de Dios. Es ese de poco ánimo. Otra vez volvemos, uno dice, uy, sí, o algunos dirán, uy, no, yo soy de esos yo soy de esos de poco ánimo. Bueno, ¿cuál es el mandamiento para ese tipo de personas? Dice ahí que no para ese tipo, sino para los cristianos de la iglesia. ¿Cómo ayudamos a sus hermanos? Dice ahí que alentéis a los de poco ánimo. O sea, la instrucción de la palabra, ¿cuál es? Hermanos, ustedes que están más fuertes, ustedes que están llenos de fe, ustedes que son más estables, más firmes en el Señor, ¿qué deben hacer? Alentar a aquellas ovejas angustiadas. ¿Sabe qué significa alentar? Literalmente es hablar cerca. O sea que cuando usted ve a una persona triste, desanimada, uno como que dice, a veces uno la ve y dice, uy, no, yo no quiero... A mí me pasa a veces, hermano. Por eso les decía que esto me exhortaba mucho. Después de escuchar tantas tragedias a diario, usted ve al hermano y usted como que lo quiere evitar. Usted dice, no, uy, no, otra nomás, Señor, ya no quiero escuchar más, porque uno tiene que lidiar, hermano. Uno lidia con muchas personas. Yo le decía a alguien estos días que no solo con la iglesia, nosotros tenemos otra congregación. Una congregación de 100 y pégale estudiantes. Y eso es consejo, cuente y hágale. Y uno dice, no, a veces ya está como... Entonces uno ve al hermano y dice, no, quién sabe con qué tristeza viene hoy. Ya no soporto nada más, sino como que quiere evadir. Pero el mandamiento es lo contrario. El mandamiento es acérquensele y aliéntenlo. Mire esto tan tremendo, hermanos. Cuando vemos cristianos así muy tristes, muy deprimidos, muy nostálgicos, nuestro llamado es a consolar, nuestro llamado es a alentar, nuestro llamado es a animar. ¿Sí? Así como cuando alguien está en un ring de boxeo y el entrenador está ahí, hágale, no se deje, siga, soporte. Así nos toca, hermanos. Mi hermano, ese pecado no es tan grave, la gracia de Jesucristo es mayor. Mi hermano, las pruebas son para fortalecer nuestra fe, siga adelante. Mi hermano, no deje de congregarse, no le dé lugar al diablo. Eso nos toca como, hermano, hágale y hágale, hermano. Esa es nuestra labor, hermano.
¿Conoce usted personas de poco ánimo? Bueno, hermano, esas personas necesitan entrenadores personales. Se necesita que usted se le acerque, lo anime, lo escuche. Esa persona necesita a alguien que la oiga, que se pueda desahogar, y después de que se desahogue usted llega con el evangelio, con la palabra, con el ánimo, y levántelo. No deje que su hermano siga así. Es una responsabilidad que todos tenemos, hermano. Hermano, está triste, no se ponga triste. Camino lo invito y oremos, comamos algo, salgamos. Leamos este libro, hermano, miremos esto. O sea, Dios nos llama a alentarnos, hermano. Dios nos llama a sostenernos. Y a veces, ¿quién no pasa días de desánimo, hermano? Yo puedo decirle que yo tengo mis días difíciles, hermano. Y a veces Dios usa a los hermanos, ¿sí? A veces uno está así, en el día que uno dice, no, amor, y después y fulano me dijo que quería hablar conmigo. Yo, no. Entonces llega fulano y dice, no, hermano, es que la verdad lo que quería era agradecerle, hermano, por el trabajo que ustedes hacen, por el esfuerzo que ustedes hacen. Es una bendición, hermano. Y llega ese hermano y le da a uno, ¿qué? Aliento. Todos necesitamos esa persona que nos alienta, ¿cierto, hermanos? Todos necesitamos esa persona que nos dice, no se preocupe, siga adelante, hermano, vamos. No se desanime, eso lo que hay es camino tenemos por delante y necesitamos es seguir firmes en la fe. ¿Usted no necesita esa persona? Bueno, yo la necesito a veces, hermano. Y esa persona que necesitamos tal vez sea usted. A nuestro alrededor, cubriéndonos, ayudándonos, animándonos. ¿Sí? Hermano, es triste la persona. Yo pienso que eso es una de las mayores tragedias que tiene una persona que no tiene con quién congregarse. No hay quien lo anime. Porque YouTube, con todos los predicadores que tiene, no tiene la capacidad de alentarnos personalmente. O va a pedirle a un predicador de YouTube que venga y ore por usted. O va a pedirle a un predicador de YouTube que lo consuele el día que usted sufre y está en el hospital o está en el funeral. No puede. ¿Por qué no puede? Porque ese trabajo lo tiene ¿quién? La iglesia. La iglesia ha sido puesta por Dios para alentarnos, hermano, para ayudarnos los unos a los otros. La iglesia es como una comunidad terapéutica, hermanos, donde las personas son consoladas, escuchadas, animadas. Y la iglesia nos incluye a todos. Dice la palabra, hermano, y eso es muy difícil para la persona que está sola. Dice la palabra así, ¿cómo se calentará el que está solo? Entra el desánimo, entra la depresión, entran las circunstancias, ¿y cómo se va a calentar solo? Por eso son mejores 2 que 1, y mejores 10 que 1, y mejores 20 que 1, y mejores 50 que 1, hermano, mejores 100 que 1. Es una bendición. A veces uno está frío y llega a la iglesia comienza a alabar, a orar, y uno siente como si el celular se conectó y comenzó a cargar, y sale uno, otra semana, a ver qué bien. ¿Sí? Esa es la bendición de la iglesia, hermanos. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado, me pasa a todos, hermanos. Semanalmente yo necesito ser recargado. Y yo sé que hay cosas que me recargan. Claro, la oración me recarga, la lectura de la palabra me recarga. Pero hay hermanos que para mi vida personalmente son una recarga espiritual. Cuando estoy con ellos, cuando los escucho, cuando les veo, eso me da ánimo. Entonces debemos ser personas que alentemos, que animemos a los de poco ánimo, que calentemos. Está frío, hermano, acérquese y yo lo caliento. Espiritualmente, acérquese y aquí entre los dos nos encendemos en el Señor, en el fuego del Espíritu, en el fuego del amor, en el fuego de la fe. Todos hemos pasado por una jornada donde hemos necesitado de otros, ¿cierto, hermanos? ¿Quién podría decir que no? Y cuán bellos han sido los pies de aquellos que trajeron esa paz, ese evangelio de consuelo, ese evangelio de alegría en medio de las dificultades, ¿no, hermanos? Entonces, así cuando usted vea a un hermanito que está así, en vez de evitarlo, en vez de esto, acérquesele, aliéntelo, anímelo. Usted no sabe qué está viviendo él, qué está pasando él. Yo me doy cuenta de eso mucho cuando hablo con las personas. Uno piensa que el hermano, no, es que pero cuando uno comienza a conocer las circunstancias también que viven las personas, uno se llena de compasión y uno entiende porque a veces los cristianos están pasando por ciertas luchas. Pero a veces hay cristianos que son de lejos y son solo jueces, ¿no? Fulano, sutano, esto, pero nunca se acercan.
nunca llaman, nunca preguntan. Son jueces por excelencia, pero no amigos, no compañeros. Eso es muy triste, hermano, que nosotros a veces juzguemos a alguien que ni conocemos, que señalemos a alguien con el que no hemos llorado, ni hablado, ni aconsejado. ¿Sí? Nosotros, eso es un pecado que tenemos nosotros. En vez de alentar, juzgamos, pudiendo poder tal vez ser el medio que Dios use para cambiar la situación de mi hermano. Entonces, cuando usted ve a alguien de poco ánimo, la responsabilidad que nos dice la palabra es ¿qué? Alentarlo. Hay muchos ejemplos en el Antiguo Testamento, ciudades enteras que estaban llenas de desánimo y miedo, y venía alguien que decía, no, creamos en el Señor, Dios nos puede dar la victoria. Y ese con fe despertó la fe de todos. Entonces, cuán importante es tener personas con fe. Si usted es una persona de fe, de gozo, valiente, firme, aliente a los otros, hermano. Anime a los otros. Despierte a los otros. Consuele a los otros. Amén. Estamos ahí echarnos porras los unos a los otros, mis hermanos. Porque esta vida no es fácil. Este mundo no es fácil, hermano. Necesitamos personas que nos acompañen en medio de este camino. Siguiente, las ovejas débiles. ¿Cómo tratar con las ovejas débiles? Dice el 14. Que sostengáis a los débiles. ¿Quién es ese cristiano débil? Es el cristiano más frágil. Es el cristiano que tiene esa fe más... así como la mujer es un vaso más frágil que el hombre, hablándolo físicamente y en muchos aspectos, en la iglesia hay cristianos que tienen una fe como de porcelana, hermanito, así bien débiles. Ese hermano que usted le ha predicado el evangelio y usted sabe que ya es cristiano y dice, hermano, ¿será que soy creyente? Tienen una fe débil, ellos todavía no tienen seguridad, ellos todavía no tienen convicción. Hermano, pequé, ¿será que ya no soy hijo de Dios? O sea, son de esos hermanos bien débiles en la fe. O son esos hermanos que usted ya le dice, ¿qué más, hermano? No, mi hermano, vi un video en YouTube de una profetisa, hermano. Tiene una fe re débil, o sea, se creen cualquier cosa. Son esos, ese hermano que usted lo dice, cuando habla usted dice, ay, el hermanito. Sí, hay personas que son así en la iglesia, ¿cierto, mi hermano? Tienen una fe así como ingenua, como inocente. Pablo habla de ellos ahí en Romanos bastante, de los débiles, porque digamos ellos sentían que si comían carne estaban pecando contra Dios y se sentían re mal. Hay cristianos que son así. No, hermano, imagínese que es que estoy mal. ¿Por qué no? No, iba ahí, me sirvieron cerdo y comí. Uy, no, hermano. Están así condenados porque comieron o porque se vistieron o por cosas que son de una conciencia débil. Así en la iglesia, hermanos, y así en la iglesia siempre van a haber personas, porque a veces le acercan a un hermano, oiga, hermano, no, que fulano, mire lo que dijo. Sí, hermano, pues que no todos tenemos la misma fe, no todos tenemos el mismo conocimiento, no todos tenemos la misma madurez, ¿cierto? ¿Cierto que no todos, mis hermanos? Hay gente que hasta ahora está empezando, que su conocimiento del evangelio es tan mínimo, su conocimiento de la palabra hasta ahora está llegando. Y no falta el que dice, hermano, yo soy el de los débiles acá, ¿no? Bueno, siempre va a haber personas así que están llegando. Y como iglesia debemos ser sabios, hermanos, para no serle tropiezo a nuestro hermano que es débil, ¿no? Entonces, ¿qué enseña la palabra para aquel que no es tan fuerte como los otros, los que ya se creen espirituales y maduros? Dice ahí, que sostengáis a los débiles. O sea, hay personas que van a caminar en la fe. Hay otras que las tenemos que llevar casi alzadas, mis hermanos. Personas que vamos a tener que, venga, hermano, lo llevo. No, así no es. Sostener en lo que él todavía no sabe, abrigarlo con fuerza, ayudarlo en lo que él todavía no puede hacer por sí mismo. Va a haber momentos que nosotros vamos a tener que ayudarlo a hacer, ¿sí? La palabra ahí griega significa asir con fuerza, o sea, aferrarse, apoyar, sostener a alguien que está en un estado más débil. ¿Ustedes recuerdan aquel hombre que era paralítico y no podía venir a los pies del Señor para ser sanado? ¿Quién lo trajo? Sus amigos. Sus amigos lo sostuvieron. Van a haber jornadas donde vamos a necesitar que otros nos sostengan, hermanos. Van a haber jornadas que uno va a necesitar que otros lo apoyen.
Hay jornadas que uno no va a ir por... Yo en estos días me he sentido un poco triste porque no he podido venir los miércoles a oración. No he podido, ya realmente se me llenó la agenda, hermanos, y tienen que perdonarme por eso. Pero yo espero que mis hermanos me sostengan en oración. Yo espero que otros vengan a orar y nos ayuden, y los que no puedan venir ese día aparten para orar ese tiempo, porque necesitamos ser sostenidos, hermano. Hay cosas que uno a veces ya se siente que no tiene fuerza, ni salud, ni tiempo, ni nada, y uno necesita el apoyo de otros, hermano. Hasta yo, hermano, yo me siento de esos débiles que necesito ser sostenido y cargado, ¿no? Entonces cuando usted ve a un hermano débil que él por sí mismo no va a poder, vamos a tener que alzarlo. Como decíamos, ahora pasamos del amonestar a cargar. ¿Cómo no vas a ir? No, es que estoy cansado. Bueno, entonces camine, lo llevo. Lo coge y se lo trae. Yo he tenido épocas donde mi esposa me ha traído prácticamente a una reunión, hermano. Donde yo le he traído a ella prácticamente a una reunión. Donde hemos tenido que traer a nuestra hija prácticamente a una reunión. Porque hay una debilidad, hay unas circunstancias que no, ya no quiero reunirme, ya no quiero... Bueno, pues para eso estamos, para sostenernos. Cuando usted no tenga fuerzas, el otro que está fuerte, ¿de qué? Sostenerlo. Ay, hermano, estoy cansado. Pues no se canse, mi hermano. Usted que es fuerte, no se canse. Siga sosteniendo. Ah, hermano, es que aquí es la que sostiene el hogar. Pues sígalo sosteniendo, hermana. Porque si usted también se echa las petacas, entonces ¿quién lo va a hacer? Ah, hermano, es que estoy cansado de... Pues no, hermano, no se canse. Hay que echarles ganas porque a veces, yo les digo, hermano, algunos que van a llegar al cielo corriendo, otros van a llegar cargados. Y es parte de un ejército no dejar a los que están moribundos en el camino. ¿Sí? Necesitamos aprender a cargarnos, aprender a llevarnos. Dice Romanos 15:1. No puse el cronómetro. Romanos 15:1. Tengo como 40 todavía minutos, ¿cierto? Romanos 15:1 dice lo siguiente: así que los que somos fuertes, usted se siente así muy fuerte, ¿no, hermano? Yo soy fuerte. Porque es que a veces soy una fortaleza rara, ¿no? Yo recuerdo que una vez había un hermano que eso alzaba pesas, ponía fotos en Facebook así sin camiseta y... Hermano, necesitamos ayudar a cargar. Uy, no, hermano, yo no puedo, me duele la espalda. Pero para poner fotos en Facebook, eso era... Y así hay algunos espiritualmente. Ellos se creen tan fuertes, pero no son capaces de soportar a nadie. Tan fuertes, pero no son capaces de lidiar con nadie. Entonces no somos tan fuertes como pensamos, hermano. Porque los que piensan que son fuertes, ¿qué deben hacer? Debemos soportar las flaquezas de los débiles. O sea, si yo me creo tan fuerte, tan sabio, tan avanzado, ¿qué debo hacer? Soportar la flaqueza de aquellos hermanos que son un poquito débiles. Ah, es que este hermano solo, bueno, entonces toca cargarlo. Por un tiempo, no siempre va a ser así. Pero hay épocas donde vamos a tener que cargarnos los unos a los otros. Y mire lo que dice ahí Pablo, porque esto es tremendo, ¿no? Y no agradarnos a nosotros. O sea, ¿sería para nosotros más fácil qué? No, pues yo sigo solo. Yo estoy bien, yo estoy fuerte, yo estoy animado. Pero la carrera no es así, hermanos. Esta es una carrera de amor y de paciencia donde debemos soportar. ¿Qué tal se quedó? Bueno, esperémoslo, ayudémoslo y sigamos. No agradarnos a nosotros mismos. Entonces, los fuertes tienen que aprender a soportar a las ovejas débiles. Ay, hermanos, que siempre sale con lo mismo. Bueno, soportémoslo. Y es que a veces es así, hermano. Usted le habla y al mes viene con la misma pregunta. Le explica, pasa 2 horas, se va y al mes viene con la otra vez la misma pregunta. Y se va y usted dice, no, esta vez ya. Y al mes viene otra vez con la misma pregunta. Hay personas que son así, hermano, débiles. Hay personas que no cambian tan rápido, hermanos. A veces personas que no cogen el ritmo tan rápido como otras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los que somos fuertes? Soportar. 5:14 sigue diciendo, ahora la oveja difícil. Entonces ya tuvimos la débil, la de ánimo poco y la ociosa.
John MacArthur dice que aquí está implícita la oveja difícil. En la siguiente frase del versículo dice, que seáis pacientes para con todos. Hay cristianos difíciles, hermano. La paciencia que se nos dice aquí es para personas que son difíciles. La paciencia que la palabra griega que Pablo usa acá no es upumone, que es la paciencia que se menciona en otros lugares, en otras traducciones y en otros contextos de la Reina Valera, sino aquí la palabra es macrotumia, que tiene que ver con un tipo de paciencia no hacia las circunstancias, sino hacia las personas. En algunas partes se traduce longanimidad. Recuerdan que hemos estudiado esas palabras a veces, en el estudio de Pedro la tratamos. Y decíamos que hay dos tipos de paciencia. La paciencia en relación a soportar situaciones difíciles, pero esta palabra macrotumia tiene que ver la paciencia para soportar a personas difíciles. ¿Sí? O sea, Pablo nos dice, hermanos, sean pacientes. O sea, tengan la capacidad de soportar a aquellas personas que son de por sí difíciles. Hay gente que no es difícil. Yo digo que hay hermanos que son muy queridos, ¿no? Muy amables, muy sujetos, muy obedientes, muy consagrados. Hay hermanos que son una bendición. Hay hermanos que son difíciles. De verdad, hay hermanos que son difíciles. Su misma personalidad ya es difícil. Su carácter es difícil. Hay personas que usted le hable de una vez le responde así, chocándole, así como, usted dice, este hermanito, que a uno le da hasta como ganas, como, este hermanito, como... Hay personas que son difíciles, las hay, hermanos, en la iglesia del Señor. Y entonces, ¿qué dice Pablo para esas personas que son difíciles? Porque realmente usted a veces, hermano, usted llega a la iglesia y hermano tan querido, y llega otro que le hace una a usted, hermano, bien fea. Entonces usted llega y sale, son unos hipócritas, esos cristianos que dicen que el amor... No, hermanos, que ustedes saben que siempre van a haber personas difíciles. ¿Cierto o no? Sí, hermano, hay personas que ya de por sí su aura es difícil. Entonces tenemos que ser ¿qué? Pacientes con todos. O sea, no nos debemos dejar vencer por las personas que son difíciles. Pablo nos está diciendo, los que son maduros, si usted realmente es maduro, espiritual, soporte a la persona que es más difícil. Soporte a la persona que es incómoda. Soporte a la persona que es difícil de soportar. Dice William Barclay, macrotimia es la cualidad de mente y de corazón que nos hace capaces de soportar a la gente que, a pesar de su manera antipática de ser, Dios nos lleva a amarla. Hay gente que es antipática, ¿no, hermanos? Este dice, oiga, bueno, la palabra dice soporte. Sean pacientes con ellos. Porque no podemos hacer una iglesia de gente chévere. No, aquí también hay lugar para las personas difíciles, hermano. Aquí hay lugar para el amargado, aquí hay lugar para el orgulloso, aquí hay lugar para el contestón, aquí hay lugar para el necio. El problema es que eso no puede durar mucho, ¿cierto, hermanos? No se acostumbre a eso, porque usted puede decir, sí, yo soy ese difícil. A mí nadie me cambia. No, ahorita vamos a ver que eso no es tampoco. La idea de ser pacientes es con la esperanza de que Dios lo va a cambiar, ¿cierto, hermanos? La idea de que es paciente es que la esperanza de que Dios va a hacer una obra en su vida. La idea de ser paciente esperando que Dios pueda transformarlo, así como nos transforma a nosotros. Nosotros éramos personas muy difíciles. Entonces, con la oveja difícil hay que ser paciente. Y ahora con la oveja mala. Vamos, 5 tipos de ovejas, ¿no? Alguno dice, uy, yo como que calo en todas. Dice el 15, la oveja mala. Dice John MacArthur, aquí está implícita la que hace maldad. ¿Por qué? Porque se le va a pedir a la iglesia, a los maduros, que no le paguen mal por mal. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Sin lugar a dudas, mis hermanos, hay ovejas que tienen la capacidad de hacer daño. Hay ovejas que tienen la capacidad de hacer males. Así como su hijo. Usted dice, este chino ¿cómo llegó a ser? Bueno, su hijo tiene la capacidad de hacer lo malo. Y yo también. Y usted también.
Entonces, ¿qué debemos hacer cuando hay un hermano que hace lo malo? ¿Sí? Ahora, con todo lo que estamos diciendo hasta el momento, no es que alcoholitemos el pecado, hermanos. En ninguna manera, ¿no? Como Alberto enseñaba la vez pasada, al que hace lo malo hay que amonestarlo. Pero hay hermanos que de por sí van a llegar al punto donde causen mal los unos a los otros. Pero mire lo que dice Pablo. Dice, cuando usted reciba el mal de algún hermano, ¿qué debe hacer? No pague a otro mal por mal. O sea, nosotros no debemos ser vengativos, hermanos. Nosotros no debemos tener represalia en nuestro corazón cuando otro hace algo malo contra nosotros. Es que este hermano me hizo, pero espera. O a veces uno no lo dice, pero cuando lo ve y le tiene la oportunidad, le hace el feo, ¿cierto? Le hace el desquite, le responde, le hace sentir que uno está indignado con él, ¿sí? Pero no, hermanos, no debemos actuar de esa manera. No debemos pagar mal por mal, y mucho menos vengarnos. ¿Sabe por qué no debemos vengarnos? Pablo dice en Romanos que no nos venguemos a nosotros mismos, porque el Señor dice que de Él es la venganza. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que sea digno de ser vengado, Dios lo va a hacer, hermano. Entonces, cuando yo quiero vengarme, yo estoy poniéndome en el lugar de Dios. Dios, hermano, si alguien le ha hecho algo lo suficientemente malo para recibir retribución, espere que ese es uno de los deberes de Dios. Y entréguele eso a Dios. Pero usted no actúe cometiendo mal por mal. Imagínese, el que se cree espiritual, el que se cree más santo, el que se cree más maduro, peleando con el malo. Entonces no es más santo, más espiritual y más maduro. ¿Cierto que sí? Entonces, si usted se cree más espiritual, más amoroso, más santo, pues no pague mal por mal. Alguien decía, cuando a nosotros alguien nos hace bien y retribuimos con mal, somos hijos del diablo. Cuando a nosotros alguien nos hace bien y retribuimos con bien, somos humanos normales. Cuando a nosotros nos hacen mal y retribuimos con bien, somos hijos de Dios. Yo no sé si usted me entendió. Hermano, cuando a alguien le hace bien y usted hace algo malo en retribución a lo que le hicieron, parece un hijo del diablo. Cuando a alguien le hace a usted bien y usted hace bien, eso es lo normal. Los hipócritas hacen eso, la gente normal hace eso. Pero cuando a usted le hacen mal y usted paga con bien, usted realmente está haciendo como Jesucristo, como un hijo de Dios. Entonces Pablo dice, ninguno pague a otro mal por mal. Y a veces uno está con la conversación con el hermano, es que me hizo, Bueno, mi hermano, es que sí, ya sé que le hizo mal, yo sé que eso no se debe aprobar, pero ¿qué quiere que le diga? ¿Que vaya y le pague de la misma manera? No, ¿cierto? No sería nada cristiano aconsejar eso, ni hacer eso. Antes Pablo les dice, bueno, mientras tenga oportunidad de comer, mientras tengas oportunidad, hágale el favor, ayúdelo. Porque eso hace que el castigo del Señor sea mayor para esa persona. Pero no lo haga por castigarlo mayormente, ¿no? Sino lo haga porque usted es un buen cristiano y ama con el amor de Dios. Entonces dice ahí, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Antes, en vez de pagar mal, ¿cómo vamos a hacer? Hacer lo bueno. Yo quiero ir terminando con un versículo, mi hermano. Romanos 12, verso 21, que me parece que es el trasfondo de lo que Pablo le está enseñando a la iglesia en Tesalónica. ¿Cuál es el trasfondo, hermanos? Puede ser que la iglesia que está creciendo comienza a ver al hermano desanimado, comienza a ver al hermano desordenado, comienza a ver al hermano que causa tropiezo, el que actúa mal, comienza a ver al hermano difícil. ¿Y sabe qué puede pasar en una iglesia, hermanos, si no sabemos tratar con esas cosas? Que el mal nos venza. De verdad que eso puede tratar, hermanos. ¿Cómo nos puede vencer? Entonces, por ejemplo, el hermano que causó mal y el otro dice, el que estaba bien, dice, no, pero yo para qué sigo congregándome. Si mire cómo le pagan a uno los hermanos. ¿Qué pasó ahí? Se dejó vencer por el mal.
No, pero yo para qué sigo predicando y enseñando cuando sucede cualquier cosa de sinvergüenza va a hacer lo que se le da la gana. Ni para qué ni lo aconsejo ya. ¿Qué pasó? Venció el mal. Entonces una iglesia, hermano, que no sabe lidiar con estas cosas puede ser vencida por lo malo. ¿Y saben cómo es la única forma de vencer lo malo, mis hermanos? Haciendo lo bueno. ¿Qué es lo que Pablo nos está enseñando? Para que el mal no abunde, no nos gane, no nos venza, debemos hacer lo bueno. Dice Romanos 12:21. No seáis vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, el único camino, hermano, que realmente nosotros tenemos para vencer esas circunstancias o ese tipo de personas que a veces hay en la iglesia es haciéndolo bueno, deseándolo con celo, con amor y con firmeza. 3 aplicaciones rápidamente. Primero, yo creo que este mensaje es más para los cristianos fuertes. ¿Cómo debemos tratar cuando vienen las situaciones difíciles, hermano? No nos debemos dejar vencer por ese hermano malo, ese hermano desanimado, ese hermano incrédulo, ese hermano difícil. No, hermano, siempre van a haber mejores cristianos por delante. Siempre Dios sigue avanzando su obra. No se deje desanimar cuando usted... Hay unos hermanos que venían y yo le decía a uno de ellos, no lo he vuelto a ver, le decía: mi hermano, el hecho de que usted se haya encontrado con un pastorado, con una iglesia no deje que eso lo venza, busque lo bueno. Siempre hay algo bueno. Siempre hay iglesias buenas, siempre hay lugares donde usted va a escuchar la palabra bien, siempre hay lugares donde van a hacer lo bueno. No se deje vencer por lo malo. Y eso le diría a cada uno de ustedes, mi hermano, que tal vez ha pasado por el dolor, por la aflicción, por la circunstancia de un hermano, de una iglesia, de una oveja o hasta una iglesia difícil. No se deje vencer por lo malo, siga adelante, hermanos. Dios nos permite esas circunstancias para aprender y para hacer lo bueno. Cuando viene lo difícil, Dios nos enseña a hacer lo bueno. Entonces, haga lo bueno y siga adelante. Eso primero le diría a los hermanos que están firmes, a los que están sufriendo es que me hizo, hermano. Bueno, siga adelante, mi hermano, y haga lo bueno. Lo segundo que le diría a los que están firmes: tenga misericordia de los otros y en lo que usted pueda ayude a los otros. Que su firmeza sea una bendición para los otros. Que su firmeza sea para sustentar, para alimentar, para ayudar, para consolar a los que están débiles. Y ahora a los débiles. La iglesia tiene la responsabilidad, como veíamos hoy, de amarlos, ayudarlos, sustentarlos. Pero mi hermano, usted que es débil y dice: sí, yo soy ese hermano que causa problemas, yo soy hermano inestable, yo soy hermano incrédulo. Hermano, la iglesia va a tener un tiempo de amarlo, de soportarlo, de ayudarlo, y ese es nuestro deber. Pero si usted no cambia su situación, su realidad espiritual, en algún momento el Señor mismo lo va a cortar de la comunión. Nosotros, hermanos, yo creo que usted sepa algo, nosotros aquí no echamos a nadie. Generalmente cuando las personas se van es porque Dios llega, o tienen que salir es porque Dios llega y el labrador es el que corta los pámpanos, no es una responsabilidad nuestra. Y cuando hay cristianos que dañan la comunión, cuando hay cristianos que se endurecen en su pecado, cuando hay cristianos que se endurecen en lo malo, por amor a la iglesia, el Señor llega un momento que los corta. ¿Por qué no que perjudican al rebaño? Nosotros no hacemos eso, es una obra del labrador. Entonces, si usted es ese hermano débil, problemático, inconstante, usted tiene que pedirle al Señor salir de esa situación, porque uno puede soportar las niñerías de un niño mientras tienes 2, 3, 5, 7, 8 años, pero 20 años y todavía orinándose en el pañal, no, ¿cierto? Entonces, si usted es de los débiles, de los problemáticos, pida a Dios crecer y madurar. No sea que suceda lo que dice Juan 15, que el que no da fruto va a ser ¿qué? Cortado, se secará y se echará en el fuego. Qué enseñanza, ¿no, hermanos? 2 versículos que tienen muchísimas cosas para nosotros, que podamos meditarlos, guardarlos en nuestro corazón y podamos dar el fruto que el Señor espera de su palabra.